Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Qué bonito, que lo he dicho muy bien. Vamos, fantástico. Claro, el no conocer una ley no te exime de cumplirla, porque luego hay mucha gente que delante del juez dice, usted, que yo no lo sabía. Ya, pero usted no le exime de no tener que cumplirla. Así lo dice el Código Civil. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Claro, pero es que eso es muy elástico también. Hombre, si yo no sé que esto era ilegal, ¿cómo lo voy a cometer, no? Bueno, ¿Es defendible? Tenemos que leernos el boletín oficial, dice. Dicen que es obligatorio. Sí, es obligatorio. Porque ese boletín, ¿cada cuánto tiempo se publica? Eso, una vez que rellenan lo suficiente para tener las publicaciones concretas, se va publicando prácticamente a diario. Y el Estado es el único, vamos a decir, medio oficial para publicar edictos, comunicados, cualquier comunicado. Imagínate que buscan a alguien que no lo encuentran. Y este señor se da porque no tiene domicilio, que no sabe dónde vive y tienen que comunicárselo. Tenemos más boletines oficiales, no solamente el del Estado, tenemos el BOJA, nosotros también tenemos, el de la Junta de Andalucía, las diferentes comunidades lo tienen, el BORME, Boletín Oficial del Registro Mercantil. O sea, hay muchos boletines oficiales que en principio las publicaciones se hacen para que todo el mundo tenga acceso a ellas y no se pueda decir que no he tenido la posibilidad de acceder a ello. Y ahora, antiguamente eran boletines que eran en papel, ahora ya en páginas oficiales, en internet, en la web oficial. ¿Y esto es igual que lo de la ley? ¿Tenemos la obligación de conocer lo que...? Es que precisamente por eso se publican, para que esa obligatoriedad no pueda ser eximida nunca, como que el desconocimiento no pueda eximir nunca de esa obligatoriedad. Yo eso digo a nuestros chicos de prácticas jóvenes, que lo sepan. Que no sepáis las leyes no quiere decir que no tengáis que cumplirlas. Y que en el boletín oficial, tanto el del Estado como el de la provincia, como el de Andalucía, ahí viene, si te han puesto una multa y te has dado porque no te han localizado, porque eres un sinvergüenza, pues que sepas que en el boletín, si estás, ya es oficial. Es que estos chicos están aprendiendo. Sí, eso de lectura de mesilla de noche, fantástico tiene que ser. Pero es que hay mucha gente que no lo sabe y es buenísimo recordarlo en este apartado por derecho, gracias a nuestro abogado Miguel Ángel Jiménez del Bufete Jiménez y Asociados en Marbella. Bueno, en San Pedro. Bueno, vamos a algunas consultas muy sencillas, pero que no todo el mundo conoce. Bueno, vamos a empezar por la primera de ellas. A ver, son muchas las comunidades de propietarios que estamos viendo que proliferan los apartamentos de uso turístico en ellas. Es verdad que seguimos en un bloque, sobre todo en las grandes ciudades, está habiendo algunos problemas. ¿Por qué? Porque los vecinos que entran y salen dejan la llave en el portal, como están para 2 noches, la lían parda, montan fiestones. Estoy mirando a los niños, que son muy jóvenes, y al final los que viven en el edificio dirán, madre mía, es que este señor se dedica a alquilar la vivienda en plan turístico. La pregunta, Miguel Ángel, ¿es posible la prohibición o limitación del uso turístico de apartamentos de una comunidad de propietarios? Mira, la respuesta es sí, relativamente. ¿Por qué? Primero porque para la prohibición, en principio, se necesitaría establecer a través de una junta de propietarios una votación que entendemos debe ser por unanimidad de los propietarios para proceder a la modificación de estatutos de la comunidad. Problema además que surge, que por regla general, a partir del momento en que ha surgido el problema es cuando la comunidad toma cartas en el asunto y pretende la prohibición. El carácter retroactivo a día de hoy no es posible. Quiere decir que esa prohibición, aunque se tome por unanimidad, cuestión que es prácticamente imposible porque ya habrá algún propietario dentro. Con que haya uno, ya no es por uno. Ya tendríamos esa posibilidad, pues estaría el restringir ese derecho sería harto complicado porque a día de hoy no es posible. ¿Qué ocurre? Que el 1 de marzo de este año, el Real Decreto del 7/2009, que entró en vigor el día 6 de marzo, establecía la posibilidad de limitar ese, no hablaba de prohibir, sino de limitar o condicionar el uso de esas viviendas para uso turístico, y limitaba igualmente que no era necesaria la unanimidad, sino el voto de las 3/5 partes de los propietarios, que a su vez fuese las 3/5 partes de las cuotas. Precisamente eso, para evitar que no pudiera ocurrir la limitación del uso turístico de una vivienda, porque fastidia a todo el barrio, claro, a toda la comunidad. Es que esto ya lo vimos en algún programa anterior. Tenemos una ley de propiedad horizontal muy escueta, es una ley de propiedad horizontal de poquísimos artículos que al final, de forma jurisprudencial, como va evolucionando
como siempre, la realidad va mucho más adelantada que la propia legislación, y ahora está esta problemática en la cual hay un uso prácticamente hostelero, por decirlo de alguna forma, porque además tiene que tener una licencia muy específica y cumplir unas obligaciones que son prácticamente de hostelería, que al final producen una serie de problemas en el resto de la comunidad. Por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, durante el último año ha salido mucho en la prensa diaria, en los informativos, la problemática con la que se encontraban estos vecinos, pues muy cansados, porque bueno, son personas que se quedan una noche, 2 noches, 3 noches, y bueno, gente joven que le da un poco igual todo y hacen ruido a las 2, a las 3 de la mañana, con lo cual es imposible controlar. Y no se podía hacer. Es decir, el ayuntamiento puede exigir que paguen sus impuestos, que lo tengan registrado, o sea, que esté todo perfectamente legal. Pero el molestar a los vecinos que están cansados y que tienen miedo, porque claro, dejan las llaves en el portal, gente que entra, gente que no conoce a nadie, que entra y sale y tienen miedo porque no saben, no se les conoce. Claro, con la ley de propiedad horizontal no se puede prohibir a un vecino. Pues yo soy dueño de mi casa y yo hago con mi casa lo que me da la gana. Bien, siempre y cuando tampoco abuses del derecho que tienes de propiedad privada y ya te entrometas en el derecho de tu vecino. Claro. En ese sentido también estuvimos en uno de los programas, hablamos del artículo 7 de la ley de propiedad horizontal, que permite que se pueda ir contra actividades molestas, insalubres o nocivas, entre las que pueden estar estas. Si encontramos lugares donde hay 15, 16 personas que van a una piscina y como digo, están borrachos, consumen en la propia piscina, sí, da igual. Da exactamente igual, o sea, se produce un abuso de derecho y una serie de ruidos y molestias que los vecinos pueden iniciar actuaciones para privar incluso al propietario del uso de su vivienda hasta un máximo de 3 años. Porque tienen que darse una serie de circunstancias muy específicas, pero sin duda, como decimos, hay un derecho que ellos pueden tener, pero siempre con un cumplimiento exhaustivo y estricto de lo que es la legislación igualmente para ellos. Bueno, pues la ley ampara a los ciudadanos en ese caso de sus derechos, pero siempre aquí recomendamos se pongan en contacto con un abogado para que les diga cuáles son los pasos a seguir, que después no vaya para atrás el caso, que muchas veces se suspende o se archiva por falta de pruebas, en fin, que hay que hacerlo todo muy regularmente. Pero sí es recomendable que las comunidades que no tengan a día de hoy en sus estatutos aprobados esta prohibición y realmente quieran o puedan hacerlo a día de hoy, ya se puede hacer con 3/4 partes. Deberían hacerlo para por unanimidad modificar los estatutos y prohibir, si es el caso que pretenden, o con 3/5 partes si quieren limitar o quieren condicionar ese uso. Yo creo que eso nos interesa absolutamente a todos, sobre todo por las molestias. Bueno, más preguntas y otra de las consultas. ¿Es común tener como mascota o animal de compañía un perro? Pero, ¿hasta qué punto soy responsable de los daños que cause a terceras personas? Porque yo es mi perro, pero yo no he roto la maceta. Pues ya no solamente es porque sea tu perro, no solamente es porque seas dueña de tu perro, es que si estás en ese momento un amigo te ha dejado el perro y tú estás poseyendo ese perro y ocurre cualquier tipo de desgracia, como se puede decir, puede haber una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa o incluso penal. Imagínate que estamos hablando de animales que son especialmente peligrosos, tienen que, aparte de una licencia administrativa, pues tú no sabes que tienes que sacarlo con bozal, que tienes que llevar una correa concreta y produce una mordedura o algo mucho peor, como desgraciadamente han venido ocurriendo, y tú eres responsable, no solamente por ser dueño, sino además como poseedor, ¿no? del animal. O sea que yo soy responsable de lo que mi perro haga. Absolutamente. Pero, oye, me ha gustado, porque que me gusta a mí retorcer un poco el tema, pero si el perro no es mío, que me lo ha dejado mi compañero de trabajo que se ha ido de viaje con la novia y me queda con su perro el fin de semana y el perro la lía parda, ¿quién paga los daños? ¿Yo o...? Pues mira, si la actuación concreta ha sido derivada de tu actuación, no de un tercero, da igual que seas dueña o no del perro, porque tú vas a ser responsable de ello. Hay diferentes supuestos. Imagínate que hay un accidente, que provocas un accidente de circulación porque el perro se te ha escapado, lo has sacado suelto, no es tuyo, es de un amigo que te lo ha dejado, tú eres responsable de ese accidente, sin perjuicio de que no entremos a valorar si luego hay una aseguradora que pueda haber detrás del animal y que el dueño... O yo pueda pedirle las cuentas a mí. Esa ya es una cuestión, pero tú verdaderamente puedes ser responsable de ello. Como titular o poseedor vas a ser igualmente responsable en el caso de que a tu casa entre alguien, un visitante,
y tú no tienes allí la advertencia de que es un perro peligroso, puedes ser responsable del mismo modo de esos daños que puedan producir, aunque es a un tercero. O sea que verdaderamente siempre vas a ser responsable de todos los daños y perjuicios que vayas a producir. Eso sí está ya. Aunque esté dentro de mi casa, si yo recibo totalmente a mi vecina que es muy cotilla y viene todos los días a pedirme un paquetito de azúcar, y si mi perro muerde a la vecina, sobre todo si es peligroso, sobre todo, y no está debidamente señalizado. Pues madre mía, tengo que señalar. Es verdad. Oye, no, sí, pero claro, está en mi casa y tú entras en mi casa. Sigo siendo responsable del perro, claro. Curioso. Se pueden dar muchas circunstancias. De daños morales, imagínate que hay una pelea de perros, se te ha soltado el perro y mata a otro perro, tienes que cumplir con los daños morales que produce al titular del otro perro. Hay muchas situaciones en ese sentido, pero la responsabilidad siempre la vas a tener. Importante, si es un perro peligroso, aparte de cumplir con todo lo que la licencia, porque primero hay que tener licencia para tener un perro peligroso, cumplir con todas las obligaciones que la ley te exige para ello y para obtener la licencia. Una de ellas es tener un seguro de responsabilidad civil. Para el resto de los animales, excepto en algunas comunidades, que creo que Cataluña, Aragón, hay algunas comunidades que sí exigen para el resto de animales, que es algo muy poco, de muy poca cuantía, que todo el mundo debería tener. Generalmente las personas suelen pensar que le cubre el perro el propio seguro de la casa, con lo cual tendría que reflejarlo para que como pudiese joyas, tener igual una cobertura de los daños que pudiese producir su animal. Perros y gatos, que los gatos también están obligados a tener chip. Que es que aquí en la Costa del Sol ahora mismo yo creo que hay un alto porcentaje de propietarios de perros que ya saben, que son conscientes de que tienen que ponerles un chip, pero hay un altísimo porcentaje que no saben que es obligatorio por ley que los gatos son mascotas lleven el chip. Hay un montón, de verdad, hay una carencia tremenda con el tema Hablamos de perros porque es mucho más común, pero verdaderamente el tema de los gatos es exactamente tienen que llevar chip. Bueno, se ha resuelto esta duda, pero hay más. Por ejemplo, a ver, esto vamos también a algo que hay mucha gente que no lo sabe, pero cuando uno recibe una herencia, por ejemplo, cuando los herederos, pues un grupo de hermanos o de primos o de familiares, se convierten en propietarios de una misma vivienda. Entonces, por diversas razones podemos ser copropietarios de un inmueble, una casa, una finca, un apartamento, un local, etcétera. Bien porque estamos casados, o era un bien ganancial, o es un privativo al 50% porque hemos recibido, como decía por ejemplo el caso que he dicho, una herencia con hermanos, primos. ¿Qué pasa si no queremos seguir siendo propietarios de una vivienda? Es decir, si queremos vender y los copropietarios, unos quieren vender y otros no quieren vender. ¿Quién tiene la ley? ¿A quién ampara? ¿Al que quiere vender o al que no quiere vender? Pues para ser lo más específico posible, al que quiere vender. Nadie está obligado a vivir en comunidad. O a tener una propiedad. Exactamente, me refiero a vivir en comunidad, estamos hablando de un condominio, ¿no? En el sentido de un condominio, una propiedad que en sí misma es indivisible como tal. O sea, no podemos dividir un piso por la mitad o no podemos dividir un coche por la mitad, ningún tipo de bien de ese tipo. Pero en cambio el valor de ese bien, si queremos nosotros hacerlo nuestro, y por ello tenemos que proceder a la venta del inmueble.